Estás escuchando La Hora de la Bendición. En esta mañana le saluda a su hermano en Cristo, Danilo Díaz, dándole la bienvenida aquí a La Hora de la Bendición. Gracias a usted que va manejando su vehículo y está sintonizando cualquiera de las dos frecuencias, la 1010 o 990 para el área de Sacramento. Gracias por estarnos escuchando. Usted que siempre escucha nuestro programa, muchas gracias. Que el Señor me lo bendiga. Que el Señor lo guarde ahí donde usted está manejando. Maneje con precaución. Bueno, y en esta mañana ya tenemos aquí a nuestro invitado, nuestro hermano Isaías Leiva. Buenos días, hermano Isaías. Bienvenido. Buenos días, Danilo, a ti y a tu audiencia. Que Dios me los bendiga grandemente. Amén. Y cuéntenos qué nos trae para esta mañana. Sí, Danilo, como hemos venido hablando, hay varios componentes que son parte de la infraestructura de la función operativa de una iglesia cristiana evangélica, la cual también tiene servicios para la comunidad, porque eso sería el punto, ¿verdad?, de organizar una iglesia, es de que la iglesia tenga programas comunitarios que le permitan a la gente en la comunidad tener algún beneficio caritativo, por decirlo así, del cual ellos puedan ser ayudados de alguna forma en las necesidades físicas que el ser humano puede tener, ¿verdad? Porque, o sea, la iglesia tiene que tener varios componentes en pie, que es lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Hemos venido hablando de la importancia de tener una infraestructura de escuela dominical, por ejemplo, que tiene que ser efectiva, con un currículum de entrenamiento que tenga métricas, que nos ayude a entender el nivel de aprendizaje que los niños o los jóvenes están aprendiendo en la escuela dominical. También tiene que tener su documentación en línea, ¿verdad?, su registración con la Secretaría de Estado, tiene que tener su número de Employer Identification Number del Departamento de Tributos, el IRS, tiene que tener registrado con la Secretaría de Estado un documento que se llama el Statement of Information, en el cual, es como la declaración de información, más o menos se llama en español, en el cual uno establece por escrito quién es el presidente, quién es el tesorero, quién es el secretario. Todos esos documentos tienen que estar en pie. La iglesia tiene que tener una cuenta bancaria a nombre de la iglesia, a nombre de la organización incorporada. La iglesia tiene que tener una cuenta bancaria, tiene que establecer un sistema de contaduría para poder tener un control de todo lo que entra a la iglesia y de todo lo que sale, de las donaciones y de los gastos que la iglesia puede hacer, de tal manera de que pueda producir reportes financieros mensualmente, si fuera posible. Y también, más allá de eso, tiene que tener su registración de non-profit. Eso se llama la 501C3, es la designación del Departamento de Tributos que le permite a la iglesia funcionar como una organización sin fines de lucro, el cual tiene el poder delegado de poder dar, como te dijera, deducciones de impuestos, ya sea a las personas en la comunidad, o sea, a los individuos, o a compañías, corporaciones que quieran donar dinero en pro del trabajo que se hace dentro de la iglesia, o recibir dinero filantrópico, por ejemplo, que es dinero de personas que quieren donar dinero, pero a causas sociales o a causas que hacen cosas por la comunidad. Bueno, todo esto para decir de que para que la iglesia pueda funcionar, efectivamente la iglesia también tiene que tener un plan de diversificación financiera. Y eso lo que quiere decir es de que la iglesia tiene que tener una infraestructura, un entendimiento de cuáles van a ser las entradas financieras que la iglesia va a tener. Y no solamente tener una lista de las entradas financieras, sino de cómo se van a desenvolver esas entradas financieras. O sea, quiénes son las personas, cuáles son las entidades, cómo es que vamos a darle sostenimiento a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana tiene gastos. Es como un negocio, ¿me entiendes? Que tiene que subsistir. Hay que pagar rentas, por ejemplo. Normalmente un templo de una renta, depende del tamaño de tu iglesia, vas a pagar,
lo más mínimo tal vez unos $1,000 al mes por tener solamente unas horas de acceso a una iglesia, a un púlpito, a un equipo de sonido, ponle. Y puede llegar hasta $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, $7,000 al mes. Al cual a ese punto, pues yo digo, si la iglesia está pagando $7,000 al mes, mejor que piensen en comprar su propio templo. Correcto. ¿Me entiendes? Porque ¿para qué van a estar regalando el dinero cuando pudieran abrir una línea de crédito y con la capacidad de pagar $7,000, $8,000 o $10,000 al mes? Pueden ir pagando su propio templo. Pueden ir pagando su propio templo. Correcto. ¿Me entiendes? Entonces, eso es otro gol, ¿no? Yo pienso que toda iglesia tiene que desear tener su propio templo, su propio lugar donde puede desenvolverse. Pero para lograr tener todo eso, tiene que tener bien clara cuál es la diversificación financiera de entrada financiera, ¿verdad? La iglesia no puede depender solamente de los diezmos y las ofrendas, porque te estás limitando a tu capacidad. Y ponle que recibes diezmos y ofrendas. Si la iglesia tiene toda su documentación en línea, la iglesia puede proveer cartas a los donadores, a las personas que están contribuyendo a la iglesia. Porque no quiero ser redundante, pero la iglesia tiene gastos. La renta es una de las cosas. Hay que pagar electricidad, a veces hay que pagar agua, utilidades, hay que pagar internet, tienen que tener agua para que, por lo menos que la gente pueda tomar agua. Si es posible tener otras amenidades como café, té, cosas así, ¿me entiendes? Y también hay que proveer supplies, cosas que se necesiten en sala cuna. Si tienen una sala cuna, por ejemplo, ¿verdad? Tienen que tener diapers, la iglesia tiene que tener tal vez algunos, en El Salvador le dicen pachitas, ¿verdad? Pero como unos bottles de bebé, ¿me entiendes? Porque si un padre no llevó diapers, pues la iglesia puede tener, ¿verdad? Cómo ayudarle a las personas que lleguen y que necesiten cuidado de niños en ese momento que están en el culto. Ahora, hermano Isaías, fíjese que lo que usted estaba platicando es muy interesante y yo lo he notado en las iglesias americanas, las iglesias bautistas americanas o las iglesias presbiterianas, metodistas. Prácticamente ellos tienen un sistema bien organizado, o sea, hasta tienen su propio templo, tienen su sala para niños, tienen lugar para los jóvenes. Hermano, ¿cómo es que ellos han logrado tener eso? ¿Y por qué las iglesias cristianas hispanas no lo han logrado hacer? Porque yo creo que algo falta aquí. Sí, y de hecho eso viene, Danilo, desde el principio, desde el programa número 1 que hemos venido hablando, porque si a la iglesia le hace falta infraestructura, entonces no va a tener todas esas cosas en pie, porque no han analizado los sistemas de trabajo que ya están establecidos que sí funcionan, ¿me entiendes? Uno tiene que utilizar la inteligencia y adoptar sistemas de trabajo que ya han sido comprobados. Y el sistema de infraestructura del cual yo vengo hablando continuamente en estos programas, este sistema de infraestructura es un sistema que ha sido creado, es más, desde la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía un concilio en Jerusalén y ellos eran los que tomaban decisiones que tenían que ver con la función de la iglesia. Claro que la iglesia eventualmente pues fue como formada por los escritos de Pablo, el apóstol, ¿verdad? Y también pues por algunos escritos de los otros apóstoles como Juan, ¿me entiendes? ¿Verdad? O Pedro, en los cuales también ellos hicieron su contribución al escrito, el cual formó la operación de la iglesia. Pero de hecho, empezando desde el concilio, toda la infraestructura que está establecida aquí en estos programas, lo que hemos venido hablando, son estructuras que vienen desde principios bíblicos. Una iglesia bien estructurada, hermano. Fíjese que eso es muy, muy importante lo que usted está diciendo. Yo visité una iglesia porque me invitaron a un evento y ahí en el templo tenían las fotos de los pastores que habían pasado por esa iglesia. Cuando digo habían pasado es porque ellos tuvieron su tiempo y llegaron a ser personas de edad y fallecieron, ¿verdad? Uh-huh. Pero la institución se quedó establecida ahí, el templo se quedó ahí y sigue funcionando porque cuando un pastor ya no puede seguir con el cargo por motivos de salud o decidió irse para otro estado, entonces la directiva de la iglesia, la institución que está ahí puesta en esa iglesia, ellos toman decisiones para nombrar otro pastor.
y que la iglesia siga caminando. Por eso es que esas iglesias no desaparecen, como a veces pasa con las iglesias hispanas, que un tiempo estuvieron en un local y de repente uno mira, ya no están. Se fue el pastor, se fueron los hermanos, se desapareció, porque no se formó una institución, una iglesia bien estructurada. Por eso hay que tomar en cuenta que una iglesia se tiene que registrar con el Estado y hacer una iglesia legalizada. Exactamente. Y, sí. y si usted está escuchando por primera vez estos programas, nuestro hermano Isaías Leiva, él puede guiarlo a usted para los puntos cómo legalizar una iglesia. Él tiene experiencia en esto. Usted, pastor, que está escuchando, tómese el tiempo, llame a nuestro hermano Isaías, platique con él. Él lo va a guiar a usted. Él tiene experiencia en esto, cómo legalizar una iglesia, los trámites que hay que hacer con el Estado, con la ciudad y las formas que hay que llenar. ¿Cuál es su número de teléfono, hermano? El área es 510, el 255-9194. Entonces nuestro hermano Isaías Leiva está aquí con mucho gusto para darle toda la información referente a cómo legalizar una iglesia. Continuamos, hermano, con su tema. Sí, mira, en este tema de la diversificación financiera, lo que queremos tocar es de que la iglesia no puede depender solamente de diezmos y ofrendas. Yo creo que la mayoría de iglesias cristianas, evangélicas, latinoamericanas, el día de hoy han aprendido eso a golpes. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia cuando se da cuenta de que las entradas financieras de diezmos y ofrendas no es suficiente? Una de las primeras cosas que puede pasar es de que el pastor o los predicadores, los que están a cargo, dicen, no, pues vamos a poner presión a los hermanos para que diezmen. Y entonces crean como un plan estratégico de prédicas en el cual empiezan a poner más presión a la gente de que tienen que diezmar y utilizan algunos versículos bíblicos que no necesariamente, aunque están escritos y es la verdad, sigan predicándolo de esa forma como está escrito. A veces eso no da a veces el lugar para desglosar la importancia del diezmo, ¿me entiendes? Y sí, es importante el diezmo. Yo creo que un cristiano evangélico que es miembro de una iglesia tiene que tener el sentir en su corazón de que debe diezmar. ¿Por qué? Porque eso es una forma, eso es como que si tú vives en un apartamento y no pagas renta y no contribuyes para la comida, no contribuyes para las utilidades, la luz, la internet, el agua, y demandas a que se te dé vivienda. O sea, las iglesias cristianas, hasta que tengan sus propios templos, de ellos mismos van a tener gastos de renta, y aunque tengan sus propios templos, van a tener gastos de cosas como posiblemente impuestos de propiedad, pero también utilidades como luz, agua, ¿me entiendes? Y otras cosas que la iglesia pueda necesitar para poder ejecutar una función con excelencia, ¿me entiendes? Entonces, pero mientras tanto, la iglesia, cuando la gente se da cuenta, cuando los pastores se dan cuenta que los diezmos y las ofrendas no es suficiente y que no pueden cubrir todos los gastos que la iglesia tiene, y empiezan a ver que la cuenta bancaria se está bajando, entonces empiezan ¿verdad? Lo primero, normalmente pasa como por inercia, ¿verdad? Empiezan a reunir a los líderes y hablar de, miren, tienen que diezmar, o vamos a recoger una ofrenda especial, o vamos a ver qué podemos hacer para recoger los diezmos y ofrendas, ¿me entiendes? Y empiezan a ponerle más presión a la gente que viene a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente empieza a decir, bueno, aquí puro pedidera de dinero, demasiado pedir dinero, ya no viene uno ni a escuchar la palabra de Dios, sino que solo viene a que le pidan a uno que uno dé el diezmo y la ofrenda. Y a veces hasta los que diezman y ofrendan se sienten como con presión de que, bueno, si yo ya diezmé, ya ofrendé, ¿por qué no predican de otra cosa? ¿Me entiendes? Entonces, los hermanos empiezan a pensar y dicen, bueno, podemos hacer una venta de comida. Y empiezan a planificar. Ya tengo una hermana que tiene las manos bien grandotas y esa puede echar unas pupusas grandotas, ¿verdad? Dice. O tiene la hermana aquella, puede hacer un caldo de pata o un caldo de res, o pueden hacer taquitos, una taquiza, y aquel hermano tiene alguna plancha, o conseguimos una plancha, mejor hagamos la cabuda para comprar una plancha. Y se ponen, dicen, vamos a hacer un evento de comida. Y van, compran pescado frito para hacer pescado frito, y hacen un montón de arroz y cocinan un montón de comida,
usualmente en las casas de los hermanos, y la traen a un lugar, ya sea al templo o en la entrada afuera de la iglesia o en una esquina. Yo he visto, la otra vez vi unas hermanas allá en Richmond, en una esquina vendiendo tamales. ¿Y cómo supe que eran hermanas? Porque andaban vestidas pues como con la vestimenta que se visten usualmente las hermanas, ¿verdad? Con la falda larga, y traían sus mantillas en su cabeza. Entonces obviamente eran hermanas cristianas. Yo les pregunté de cuál iglesia eran y les compré un par de tamales, ¿verdad? Para contribuir. Pero ¿qué hacen? De que hacen venta de comida. Esa es una de las soluciones más inmediatas, que pues todo el mundo come. Claro. Y todo el mundo come, y a veces el problema con eso es de que a veces... Y es rica la comida. Y sí, no, pues a veces sí hacen buena... Le hacemos propaganda a las iglesias, hacen comida bien rica. De verdad, sí. Pues, pero mira, el problema con eso es, tiene varios componentes ahí que necesitan modificación, ¿me entiendes? Claro. Porque de hecho, mi pregunta sería... Ok, pongámosle que ustedes hacen eso y hacen comida y venden y recogen el dinero, y luego cuando uno siente todos los domingos hay comida, hay panes con pollo en la iglesia ¿verdad? Y la otra semana ya uno como que ya hasta por Facebook le mandan a uno, hermano, mira, ahora vamos a estar vendiendo esta comida. Y hay unas iglesias que hasta te la llevan la comida, es delivery, como Uber Eats. Sí. Claro. A tu lugar de trabajo o a tu casa, hasta y te llevan y ya... Pero pues obviamente vas a pagar, normalmente cobran como $20 por un plato y una soda. Llega caliente la comida. Bueno, más o menos, ahí vamos, depende de qué tan lejos vivas. Pero ahora yo preguntaría, bueno, hermanos, ¿cuál es la legalidad de esa venta de comida? Porque hay leyes del condado, por ejemplo. Los condados, cada condado en los Estados Unidos tiene un departamento de salud. El Departamento de Salud tiene un poder delegado, de lo que hemos venido hablando, ¿me entiendes? Que ellos tienen el poder de monitorear la venta de comida en su condado. ¿Por qué? Porque por motivos de salud queremos prevenir, o el gobierno, ¿verdad?, quiere prevenir de que haya una pandemia o que se venda una comida que alguien se pueda enfermar porque no se preparó adecuadamente. Entonces, el argumento podría ser, bueno, ¿y este hermano qué sabe si yo he cocinado toda mi vida? Alguno por ahí puede decir, yo soy chef. Ok, gloria a Dios. Pero entonces, si las personas tienen toda esa experiencia, no va a ser muy difícil comprobarlo, ¿verdad? Ir y tomar un examen y comprobar de que saben cómo manejar la comida, cómo prepararla, cómo transportarla, cuál es el equipo profesional adecuado que se tiene que utilizar para transportar la comida de un lugar a otro. La otra cosa es de que en la mayoría de condados no se puede preparar comida en casa para vender. Algunos condados lo permiten, pero hay un límite de cuánta comida puedes preparar y vender. Y tiene que haber un proceso de inspección de la cocina en la cual se preparó la comida. Entonces, normalmente, preferiblemente, la comida tuvo que haber sido preparada en un lugar profesional, en una cocina profesional, que tenga la aprobación del Departamento de Salud. Entonces, ¿por qué? Porque es un delito, es un misdemeanor, es un delito menor preparar comida para venderla al público sin tener la legalidad adecuada. O sea, para dónde vamos. O sea, yo entiendo que están tratando de complementar las entradas financieras para cubrir el costo del mantenimiento de la operación de la iglesia. Pero faltaría ese detalle. Pero falta ese detalle, claro, ¿verdad? Una es de que no tienen... Porque la comida deliciosa. Pongámosle, solo falta me van a tener que invitar un día de estos claro. Para dar mi buen gusto, sí. Danilo. Pero fíjate que, ya me hiciste reír, pero fíjate que, o sea, yo diría, lo correcto de hacer sería que la iglesia haga un contrato con una cocina profesional, al menos que la iglesia, porque hay iglesias, yo sé de templos que tienen su propia cocina y es semiprofesional, tienen su campana, tienen las cocinas profesionales y se ven bonitas y pueden pasar una inspección del Departamento de Salud. Pero una iglesia que prepara comida en una cocina regular, hecha como para casa, esa iglesia o sea, no es el lugar adecuado, no está aprobado por el Departamento de Salud. Entonces tendría que hacer un contrato con una cocina profesional para poder tener acceso a una cocina
que haya pasado por la inspección del Departamento de Salud para poder ejecutar, cocinar comida a largas cantidades y poder venderla, si es que ese es el punto de esa acción, el cual es suplementar las entradas financieras de la iglesia. O sea, la iglesia puede hacer eso legalmente, es lo que te quiero decir. Que la mayoría de las iglesias, lamentablemente, pues lo hacen como ilegalmente. Una cosa, ¿es muy difícil sacar el permiso para preparar alimentos? No. De hecho, lo que se necesita es un poquito de inversión de dinero, pero es que la palabra clave ahí es inversión. Porque vas a invertir en hacer las cosas correctamente. ¿Verdad? Una de las cosas que hay que hacer es hacer un contrato con una cocina profesional. Una cocina profesional te va a cobrar $500, por ejemplo, por cerrar un contrato, y ponle que haces un trato que vas a usar la cocina ciertas horas y haces un trato que vas a pagar $300 o $500, o ponle que pagues $600 al mes por tener acceso a la cocina unas 10 o 20 horas. Y de ahí la cocina te da un contrato que te dice que ponle que si vas a usar horas extras pagas $35 por hora por utilizar la cocina. Pero se hace la matemática, o sea, en la inversión que vas a hacer para preparar comida, tú ponle que vas a invertir $800 en comida y le vas a sacar $4,000 de ganancia. Y eso incluye el costo de la renta de la cocina. Pero también hay otro componente que la iglesia debe de tener en ese proceso de que si vamos a vender comida tenemos que sacar una aseguranza, un liability insurance, una aseguranza que nos cubra en caso de que alguien se enferme. En caso de que alguien tenga que ir al hospital porque le dio un flu en el estómago, ¿me entiendes? Y tuvo que ir al hospital a que le dieran medicina, tuvo que ir a comprar medicina. Si a alguien se le ocurre hacer una demanda por la comida que se le vendió, ¿cómo va la iglesia a responder a eso? Tiene que la iglesia prever los riesgos que está tomando cuando hace ciertas acciones. No sé si me doy a entender. Es igual que un restaurante. Es igual que un restaurante, pero solamente que el restaurante es un negocio propio para cierta persona, pero en este caso estamos hablando de la iglesia, que es para recaudar fondos. Es para recaudar fondos. Lo que usted decía, para que no estén solamente ateniéndose a los diezmos y a la ofrenda, sino que tengan una entrada extra. La aseguranza de la iglesia, porque en este caso no se considera restaurante, sino que se considera una aventura social. En inglés se llama una social venture. Tiene que hacerlo legalmente. Correcto. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es cuidar el stewardship. El stewardship es lo que Dios te ha encomendado a ti. Si yo soy pastor y Dios me ha encomendado algo a mí, es mi responsabilidad ver cómo lo cuido, cómo lo protejo. Tengo que prever que si los riesgos que estoy tomando y cómo voy a litigar esos riesgos. Entonces, para que una iglesia pueda hacer esto legalmente, tendría que hacer su registración con el condado, el Departamento de Salud. Tiene que hacer un contrato con una cocina, tiene que demostrar a dónde va a cocinar, a dónde se va a llevar a cabo la preparación de la comida. O sea, tiene que haber una inspección del Departamento de Salud y tienen que demostrar que saben cómo transportar la comida. Y las personas que preparan y transportan la comida y la venden tienen que demostrar, hay un curso que tienen que tomar de un día, en donde sacan un papel que muestra que saben cómo preparar, su food preparer, se llama ese papel, es un papel. Todas las personas que trabajan en un restaurante aquí en California están requeridos a sacar un documento, un certificado de food preparer que les permite, que da a saber a las personas de que esas personas han pasado por ese entrenamiento. Y aunque ya sepan, cómo manejar la comida, tienen que pasar por ese componente. O sea, tienen que tener todos esos componentes en pie para poder hacerlo bien y legalmente y protegiendo los intereses de la iglesia a la cual le pertenece el Señor Jesús. Estamos escuchando a nuestro hermano Isaías Leiva, una persona con la experiencia para guiarlo a usted para hacer todos estos trámites. Hermano, ¿cuál es su número de teléfono? Área 510-255-9194. Es área 510-255-9194. ¿Cuándo le pueden hablar? A cualquier hora. Y si no contesto, me pueden dejar un mensaje o me pueden textear o me pueden mandar mensaje por WhatsApp. Pero fíjate, Danilo, otro componente que quiero establecer es de que es posible que si la iglesia va a comprar productos para preparar comida y para venderlos, también va a necesitar un
una licencia de compraventa. Y esa licencia se puede sacar a través de, una vez la iglesia tenga su documentación de que es una organización non-profit que está aceptada por el gobierno de los Estados Unidos como una organización non-profit, la iglesia puede, ya con esos papeles y con esa licencia de compraventa, puede comprar productos sin pagar impuestos. Puede comprar productos sin pagar impuestos. ¿Me entiendes? Porque es una licencia de compraventa. Y en torno puede preparar comida, venderla y pasarle el impuesto a la persona a la cual está comprando la comida. ¿Me entiendes? Interesante. O sea, se hace un reporte de compraventa. Ponle cada 3 meses o cada año. Se hace un reporte de compraventa y parte del dinero que se recauda como en forma de impuestos se reporta al Franchise Tax Board para que el Franchise Tax Board reciba esa recaudación de impuestos. Pero el punto es de que tienen que haber componentes para hacer esto. Yo entiendo de que como parte de la diversificación financiera, eso puede ser un componente que se está volviendo muy popular. Muchas de las iglesias están haciendo eso, el vender comida. Y hay otros componentes que yo quisiera hablar de eso porque puede ser una aventura social exitosa, el cual trae muchísimo dinero suficiente como para aliviar la presión de tener que estar pidiendo diezmos y ofrendas y poder permitir de que la iglesia se enfoque más en la predicación de la palabra, en la enseñanza de las doctrinas de que el Señor Jesús nos ha dado. Amén. Bueno, en esta mañana hemos tenido este tema tan importante, tan interesante con nuestro hermano Isaías Leiva. Para más información, usted puede llamar a nuestro hermano Isaías Leiva y él con mucho gusto le va a atender, le va a dar todos los detalles. Hermano, ya para despedirnos, su número de teléfono, por favor. Sí, Danilo, es el área 510, el 255-9194. Área 510-255-9194. Les agradecemos a usted por estar en sintonía en nuestro programa, por habernos escuchado también en esta mañana con nuestro hermano Isaías Leiva. No se pierda estos programas porque cada vez se ponen más interesantes, ¿verdad, hermano Isaías? Amén, ahí vamos. Gracias, hermano, Dios le bendiga, gracias por estar aquí en la hora de la bendición. Amén.